Ok. Buenos días, Luis, ¿ya estás listo? Sí, nada Qué más quiero bueno, saber si me escuchan bien y se muchas ve bien gracias. la pantalla. Se ve bien y te escucho al menos yo muy bien, Luis. Muchas gracias. Ok, Te deseo mucha suerte. gracias. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar mi avance de tesis, la cual se titula Sistema inalámbrico no invasivo, basado en SenseMems para el seguimiento y evaluación de actividad personal. El contenido que vamos a ver el día de hoy es y voy a empezar con los objetivos. Era una red de sensores inerciales con acelerómetros colocados dentro de un entorno cotidiano en habitaciones con el objetivo de adquirir datos de la actividad física de una persona, así como para dar seguimiento a la ubicación en tiempo real de la ruta seguida por la persona bajo evaluación, desarrollando las facilidades que permitan el registro no invasivo y útil de sus movimientos, a partir de los cuales se pueda lograr, entre otras cosas, detección de comportamientos anormales, identificación de parámetros característicos de ciertas patologías, etc. Se pretende también que el sistema en el que se aplique esta red sea principalmente de bajo costo, pero que sea accesible y funcionalmente apropiado para los objetivos planteados. Bueno, los objetivos particulares serían definir los dispositivos más apropiados para emplearlos como sensores, además de los dispositivos que se emplearán para la transmisión inalámbrica de datos. Diseñar la red de adquisición de datos y la distribución que se implementará en el espacio de prueba. Realizar pruebas de campo de tipo de pasos en diferentes sujetos de prueba para estudiar el tipo de pisada y tener la posibilidad de agrupar por características. Además, implementar la localización de un algoritmo, implementar un algoritmo para la localización de fuentes de pisadas. A continuación, la justificación. Bueno, el grupo de trabajo del laboratorio de VLSI de la CES ya tiene experiencia trabajando con sistemas microelectromecánicos, abreviados como MEMS, empleados estos como sensores. Sin embargo, no se ha trabajado con aplicaciones en los mismos. En la literatura se menciona que incrementar el nivel de actividad física disminuye el riesgo del comienzo y desarrollo de algunas enfermedades crónicas, tales como la diabetes, algunos padecimientos cardiovasculares y respiratorios, obesidad, entre otras. Monitorear la actividad diaria que una persona tiene en el día puede ayudar a estimar el gasto de nivel energético que esta persona tiene y con esto prevenir, retrasar, detectar y controlar estas enfermedades. Además del monitoreo de la actividad diaria para fines médicos, existen otras aplicaciones de la localización de las personas en interiores de un edificio. Unos un poco más superficiales que otras, pero por mencionar algunos, están para seguridad, es decir, puede ser como rastreo de intrusos. También puede ser para permitir en emergencias a los socorristas localizar a los ocupantes en peligro durante una escena de rescate o de evacuación. Y también como reducción de consumo de energía en casas inteligentes. Entonces, como vemos, sí tiene aplicaciones la localización de pisadas o de personas en interiores. Ahora, los sistemas de evaluación de la actividad que tiene una persona durante el día ya ha sido trabajado. Sin embargo, los sistemas que se utilizan suelen ser invasivos o muy costosos, por lo cual se busca que el sistema sea de bajo costo, robusto y amigable. A continuación hablaré un poco sobre los sistemas para el monitoreo de actividad humana. Dentro de los métodos que se utilizan para evaluar la actividad humana, para monitorearla, se pueden utilizar métodos invasivos y métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos se pueden utilizar dispositivos tales como los de visión, que serían cámaras, de audio, como micrófonos, o dispositivos inerciales, que serían acelerómetros y giroscopios. Y dentro de los métodos no invasivos también se utilizan los sistemas inerciales, como los acelerómetros y los giroscopios. Hablaré un poco sobre los sistemas invasivos. El monitoreo de la actividad que tiene una persona a lo largo del día suele hacerse con métodos invasivos, es decir, montados sobre alguna parte del cuerpo, así como se ve en estas imágenes que presento y que obtuve de la literatura. El hecho de saberse observado influye en el comportamiento. Si yo les digo a ustedes que monitorear su actividad durante un día, de una u otra forma, el hecho de sentirse observado va a hacer que regulen su comportamiento, que lo modifiquen de como sería regularmente. Entonces, si después me pongo a analizar, me voy a dar cuenta
estos están alterados, o mejor dicho, un poco alejados de la realidad. Además, en caso de que el monitoreo sea por medio de cámaras y micrófonos, más allá de que la persona regule su comportamiento, se estaría invadiendo su privacidad. Bueno, por todo esto, se busca que el monitoreo de la actividad de una persona se haga con métodos no invasivos. Por lo tanto, el desarrollo de una red compuesta de dispositivos que se colocan de manera estratégica en el ambiente habitual en el que un individuo se desarrolla en su día a día podría ayudar a obtener registros más reales. Y ahorita voy a hablar sobre el acelerómetro como un método no invasivo. Dentro de los dispositivos que se utilizan para el monitoreo no invasivo de la actividad de un individuo, se encuentran los acelerómetros. ¿Qué es un acelerómetro? En pocas palabras, es un dispositivo que mide cambios en la aceleración, por lo cual este dispositivo se puede utilizar para medir inclinaciones o vibraciones. Existen diferentes tipos como los piezoeléctricos o los capacitivos. Estos serían los MEMS. Bueno, la capacidad que tienen los acelerómetros para medir vibraciones es esta la que nos permite utilizarlos como un método invasivo. ¿De qué manera? Colocándolo en el piso de la habitación en la que se quiere hacer el monitoreo. Por ejemplo, aquí está un acelerómetro triaxial. Triaxial me refiero que puede medir aceleración en los tres ejes X, Y y Z. Este acelerómetro, por ejemplo, está puesto de tal forma que los ejes X y Y coincidan con el plano del piso y que el eje Z sea perpendicular al plano. Si colocamos el acelerómetro en el piso y empezamos a caminar, el impacto de las pisadas generará vibraciones como las que se muestran aquí. En la parte de arriba sería un conjunto de pisadas y la parte de abajo es un acercamiento a uno de esos pasos. Entonces, si nosotros analizamos estas vibraciones, podemos obtener información del modo de caminar. Ahora, si utilizamos un conjunto de sensores localizados en ciertas posiciones dentro de una habitación, como en estas imágenes, para detectar las vibraciones producidas por las pisadas, estas vibraciones pueden ser analizadas y procesadas para obtener la posición. Es decir, es posible determinar de dónde viene la fuente de vibración. Bueno, el día de hoy no voy a hablar sobre cómo trabajan los métodos o algoritmos para la localización de pisadas. Lo único para lo que los voy es para obtener algunos datos relevantes para el diseño de una red de sensores y en un futuro poder utilizar esta red con algunos de los algoritmos de la localización de pisadas. Dentro de los métodos de localización de pisadas que he estado leyendo, estos los puedo agrupar en dos. El primero, que sería los que trabajan con la estructura de las ondas sísmicas, es decir, con ondas P y ondas S, se basan en la amplitud de estas ondas. Por ejemplo, se tienen dos acelerómetros colocados sobre el piso con los ejes X y Y en el plano del piso y el Z de manera perpendicular. Si en algún punto se genera una vibración, esta tendrá componentes o estará compuesta por ondas P, que son longitudinales, y ondas S, que son transversales. Estos métodos utilizan dos ejes del sensor, que serían el eje X y Y en este caso, para localizar las pisadas. Y además se requiere como un mínimo dos sensores para aplicar estos métodos. Los otros métodos son los TDOA, Time Difference of Arrival, los cuales se basan en retardos de propagación o retardos de llegada, mejor dicho, de las vibraciones a los diferentes sensores. Imaginemos que tengo un conjunto de sensores en el piso y produzco una vibración. Esta vibración va a tardar más o menos tiempo en llegar a cada sensor en función de la distancia a la que se encuentre el sensor de la fuente de vibración a la fuente de excitación. Bueno, estos métodos utilizan ahora el eje Z de los sensores y dentro de los que yo he leído lo hacen con un mínimo de 3 sensores, el cálculo o la obtención de la localización de pisadas. Ahora voy a hablar un poco sobre la red inalámbrica de sensores. En cuanto a esta red de sensores, aquí les presento el diagrama bloques del sistema, el cual consiste de un conjunto de sensores, que serían estos de aquí, unos módulos XB, que son módulos para formar una red
de manera inalámbrica y una computadora. Cada sensor va a estar conectado a un nodo, a un módulo XBee, a un end-device se le llaman así. Estos se les llaman nodos o end-device. Y este de aquí sería un coordinador. Bueno, ¿cómo estaría el bloque de uno de estos nodos? Primero se tendría el sensor, el cual puede ser analógico o digital. Si nos fuéramos por el lado analógico, se tiene que hacer un acondicionamiento de la señal. Por ejemplo, puede ser filtrar la señal, amplificarla y posteriormente pasarla a digital con la ayuda de un ADC, de un convertidor analógico digital. Esta señal digital, y esa que venga de aquí o de acá, es leída por medio de comunicación y cuadradase o SPI con el microcontrolador integrado en el módulo XBee. Estos módulos tienen un microcontrolador integrado. Y finalmente esa información que es leída se envía vía RF hacia el coordinador. Entonces, en cuanto al coordinador, este es un módulo XBee encargado de formar la red. También este módulo envía y recibe información a cada uno de los nodos, información e instrucciones. Entonces, la información que le llegue al coordinador, él la va a enviar vía puerto serie hacia una computadora para su posterior procesamiento. Ahora hablaré sobre el acelerómetro. Primero nos fuimos por el lado analógico. Les mencionaba que se podía analógico digital. Primero nosotros nos fuimos por el lado analógico. Y utilizamos el ADXL320. Este sensor es un acelerómetro que nada más mide en dos ejes, que serían X y Y. Y tiene estas características. Las más relevantes serían la sensitividad de 174 milivolts por G, un ancho de banda de 1 kHz y una densidad de ruido de 150 microhertz por Hertz, o bien 10 milihertz o 57 milivolts RMS a 1 kHz. Se hicieron algunas pruebas para ver cómo se comportaba el sensor con las vibraciones, siempre utilizando una etapa de condicionamiento de la señal. Se colocó el sensor y un altavoz, aquí es el sensor y un altavoz, separados a una distancia de 10 centímetros y montados sobre una mesa de madera y metal. Con la ayuda de un generador de señales, aplicamos al altavoz una señal pulsada con una frecuencia de 1 Hz y un ciclo de utilidad del 4%. Aquí en la captura de los osciloscopios sería la señal azul. El altavoz produce vibraciones en la mesa que son detectadas por el sensor, que sería la señal amarilla, y al hacer un acercamiento a estas señales, podemos obtener el tiempo de llegada, el TOA, entre el flanco de subida de la señal, que en este caso sería la roja. Esta roja sería el flanco de subida de esta azul. Entonces podemos obtener el tiempo que hay entre el flanco de subida de esa señal y la vibración detectada por el sensor. Se repite el procedimiento, pero cambiando la distancia entre sensor y altavoz. Esta distancia, cambiándola. Y bueno, vemos que el comportamiento que tiene el tiempo de llegada con respecto a la distancia es casi lineal. Sin embargo, no se pudieron hacer mediciones adecuadas más allá de los 40 centímetros, porque se perdía la señal en el ruido. Por ejemplo, si comparamos la señal de las vibraciones a 10 centímetros, que serían estas de aquí arriba, y las de 40 centímetros, observamos la amarilla, ¿no? La amarilla. Observamos que a 40 centímetros, a simple vista, ya no vemos la excitación. Sin embargo, si hacemos un acercamiento, que sería este de aquí, y además un procesamiento, observamos que sí existe la respuesta, que sería esta. Otra vez, el rojo es flanco de subida, y aquí sería flanco de bajada, del azul. Entonces aquí sí vemos que existe una respuesta. Sin embargo, esta ya se empieza a perder con el ruido, ya empieza a hacer el ruido del mismo nivel que la excitación. Y si hicimos pruebas más allá de 40 centímetros, y bueno, ya de plano no podíamos rescatar la señal del ruido, ya se perdía. Luego trasladamos el sensor de la mesa, la trasladamos al piso, e intentamos hacer igual mediciones, pero no, de plano no pudimos ser capaces de detectar vibraciones, incluso haciendo pruebas con pisadas fuertes sobre el piso. Esto es debido a que este sensor no cuenta con las características adecuadas y por lo tanto la señal se perdía con el ruido, incluso después del acondicionamiento de la misma, por lo cual se buscó otro sensor que nos pudiera ayudar a cumplir con nuestros objetivos. Bueno, para utilizar un acelerómetro que detecte las vibraciones en el piso,
producidas por los pasos que da una persona, se necesita que el dispositivo cuente con ciertas características. Estas características serían una alta sensitividad, es decir, que detecte cambios sutiles de aceleración, que en nuestro caso serían las vibraciones del piso, también que cuente con un bajo nivel de ruido para que la señal detectada no se pierda dentro del ruido. Y finalmente debe tener un ancho de banda adecuado para poder detectar las pisadas. Las vibraciones que provoca una pisada tiene componentes que van desde 20 Hz hasta 20 kHz. Haciendo una búsqueda y comparación de varios sensores, se seleccionó el ADXL355, el cual es un acelerómetro triaxial con un rango de escala seleccionable de más menos 2G hasta más menos 8G. Nosotros seleccionamos la escala de más menos 2G porque esta es la que nos da una mayor sensitividad. Entonces, la sensitividad a más menos 2G es 256.000 LSBs por G. LSBs es bit menos significativo. Pero bueno, es difícil hacerse una idea de estos valores dados en LSB. Entonces, en volt serían aproximadamente 812 milivolts por G. El ruido es 25 microhertz por raíz de hertz, que serían aproximadamente 1.6 milivolts RMS a 1 kilohertz. Y además, este sensor puede sensar vibraciones que van desde 1 Hz hasta 1 kHz, es decir, cumple con las características que estábamos buscando. Finalmente, al ser un sensor digital, sus datos no se ven con un osciloscopio, sino que necesitamos la ayuda de un microcontrolador. A continuación, algunas pruebas preliminares de la red de sensores. Para hacer la lectura del sensor con el microcontrolador integrado en el módulo XBee, ya sea por medio de comunicación cuadrada C o SPI, se fabricaron un conjunto de PCBs para una fácil manipulación de los nodos. Este es el layout de los PCBs y este sería uno de los PCBs. Aquí está montado el XBee y por aquí va conectado el sensor. Antes de trabajar con la red, fuimos paso a paso, ya que era la primera vez que se trabajaba tanto con dispositivos, con estos dispositivos, como con Python, que Python es el lenguaje con el que se programan los XBee Serie 3. Entonces, las primeras pruebas consistieron en hacer la comunicación entre el coordinador y uno de sus nodos, nada más uno de sus nodos, así como se muestra aquí, que sería el coordinador y uno de... Para visualizar la información en la computadora, se ha estado trabajando con la ayuda de LabVIEW en interfaces amigables con el usuario. Esta primera es una interfaz que diseñamos en la cual abrimos el puerto serie para comunicarnos con el coordinador y todos los datos que le llegan al coordinador vía RF son procesados, se grafican y se almacenan en un arreglo. Bueno, para comprobar que estaba teniendo una correcta comunicación entre el coordinador y el nodo, primero, al energizar el sistema, lo que hice fue esta parte, enviar un contador autorreiniciable de 0 a 1024 en el nodo. El 1024 es un valor cualquiera, puede ser cualquier valor que nosotros queramos. Entonces, esta información se envía desde el nodo, y en el coordinador estaría aquí en la pantalla. Lo que vemos es que efectivamente es un contador que va hasta 1024 y se autorreinicia. Es decir, ya tenemos los datos de manera correcta, ¿no? No hay problema con ellos. Entonces, ya que se vio que los módulos se comunicaban de manera adecuada, empezamos a trabajar con el acelerómetro. En este caso, ahora en el nodo, se conectó el sensor, se configuraron los datos del sensor, los registros, perdón, se configuraron los registros del sensor, se lee lo que estaba sensando y se envía vía RF hacia el coordinador. Y bueno, el coordinador recibe la información y aquí está una prueba que hicimos, ¿no? La cual fue colocar al sensor de menos Z a más Z, y bueno, aquí se ve que efectivamente tenemos una aceleración de menos 1G a más 1G. Y aquí están los datos almacenados en el arreglo. Luego, se hicieron pruebas, pero igual con un solo sensor, pero ahora enviando dos ejes. Enviamos el eje X y el eje Y, por lo cual se debía almacenar los datos teniendo cuidado de que no se mezclara la información de ambos ejes. En este caso, la interfaz brevemente sería, en esta gráfica veríamos la aceleración en el eje X, en esta la aceleración en el eje
y por acá están los arreglos donde se almacena la información. Este es el programa en LabVIEW. No les voy a decir qué hace cada bloquecito, pero sí a grandes rasgos cómo trabaja el programa. Se ven 3 grandes bloques, 1, 2 y 3. En el primero, lo que se hace es abrir el puerto serie para tener comunicación serial con el coordinador, que sería esta parte de aquí, si lo vemos en la interfaz. Selección del puerto serie y la velocidad de transmisión. El segundo me lo salto tantito y explico tantito el tercero. En este de aquí, lo que se hace es la información que es recibida, se le hace un procesamiento que por ahora solo es la conversión de esta información o los valores digitales, convertirlos a número de Hz, la cual sería la aceleración en Hz, es la lectura del sensor digital sobre la sensitividad, donde la sensitividad es 2 a la n, con n el número de bits, sobre 2 veces xg. Y xg es el rango que seleccionamos de la aceleración, lo que les mencionaba hace rato, que seleccionábamos el más menos 2g. Aquí se ve claramente, ¿no? Si selecciono el 8g, pues voy a tener una menor sensitividad. Y entonces esta información, después de ser procesada, se grafica y se almacena en arreglos, que sería la parte de aquí, ¿no? La gráfica y los arreglos. Ahora sí, el segundo es un bloque de espera en el que el usuario nos puede indicar el momento en el que quiere que se inicie el sistema, en esta parte de aquí. Y, bueno, esto nada más podemos ver, o lo visible para el usuario solamente es un botón, ¿no? En el que dice, ya quiero que se inicialice el sistema. Pero además de servir para inicializar el sistema, ese bloque, también nos sirve para tener un buen control de los datos que voy a estar recibiendo de ambos ejes. Ya que si esta etapa no existiera, se corre el riesgo de que la información se almacene de manera inadecuada. Podría decirse que en vez de estar aquí graficando el eje X y almacenándolo aquí en el eje X, podría estar recibiendo la información del eje Y y en donde iría la del eje Y, podría estar recibiendo la información del eje X. Entonces esa es la importancia de este bloque. Entonces aquí muestro unos resultados. Primero, para saber que realmente sí estaba, me voy a acercar un poquito, que sí estaba acomodando los datos de manera adecuada, primero envié desde el nodo 2 contadores. Ay, aquí está. 2 contadores. Uno que va de 1000 a 2000 para emular al eje X y el otro que va de 3000 a 4000 para emular al eje Y. Y bueno, acá en la interfaz vemos que la información se está acomodando de manera adecuada. ¿Sí ven la manita? Yo creo que sí. Bueno, el eje X o la emulación del eje X va de 1000 a 2000 y se autorreinicia, y la información del eje Y va de 3000 a 4000 y no se está traslapando la información, que era pues lo que se temía, ¿no? Que pudiera pasar. Bueno, también aquí vemos los arreglos con la información almacenada, y con esto ya puedo estar seguro de que la información que capture de parte de los sensores va a ser correcta, es decir, que va a corresponder a la misma medición. Bueno, luego lo que se hace es, otra vez, conectar el sensor al nodo. Se leen ahora el eje X y el eje Y, y por medio del protocolo I²C se envían los datos hacia el nodo, y el nodo lo envía vía RF hacia el coordinador. Entonces lo que estoy recibiendo en el coordinador serían estas señales, en las cuales se ve que efectivamente el sensor está recibiendo, mejor dicho, el coordinador está recibiendo la señal censada por el acelerómetro. Ahora sí, vamos a hablar, o vamos a entrar con la red de sensores, la cual, que como yo mencionaba, consta de 3 sensores o 3 nodos, que serían 1, 2 y 3, y un coordinador. La topología de esta red es punto a multipunto. Esto quiere decir que el coordinador solamente tiene comunicación con cada uno de los nodos, pero entre nodos no hay comunicación. Y bueno, estos son algunos datos relevantes con respecto a los XBIS en cuanto a alcance. Bueno, nos dice el fabricante que el rango en interiores es de hasta 60 metros, o sea, la comunicación puede darse hasta 60 metros en interiores, o bien se tiene un alcance en exteriores
en vista de línea de hasta 1200 metros. Además, nos dice que la velocidad de los RF es de 250.000 bits por segundo. Bueno, este es el algoritmo propuesto para cada uno de los end devices, para cada uno. Es decir, este algoritmo está para este y para este, cada uno de ellos. Primero, lo que se hace con estos es inicializar el sensor. Es decir, se configuran los registros para que estén listos para trabajar bajo los parámetros que nosotros necesitamos. Luego, cada nodo espera la instrucción de parte del coordinador, la cual puede ser leer y enviar los datos vía RF o bien simplemente reenviar la información vía RF. El algoritmo del coordinador, este sí estuvo más complicado, sobre todo por la cantidad de problemas que se estuvieron presentando. Aunque este algoritmo está diseñado para 3 nodos, puede ser escalable a más o menos nodos. Bueno, el coordinador es el encargado de formar la red. Posteriormente, espera la instrucción del usuario para que inicie el sistema. Entonces, le da la instrucción vía RF a todos los nodos para que lean el sensor y envíe la información. Luego se pregunta qué nodo fue el que envió el dato para poder acomodar la información en los arreglos. Y una vez que recibimos todos los datos, se pueden enviar vía puertos series a la computadora para su posterior procesamiento. Y bueno, esto de aquí se repite de manera infinita, porque va a ser de manera continua toda la lectura y envío de datos. Hice pruebas del algoritmo, otra vez con contadores para saber que estaba haciendo bien las cosas. Y bueno, yo esperaba tener las señales que se muestran aquí a la izquierda. Es decir, un par de rampas para cada uno de los nodos. Este sería el nodo 1, 2 y 3. El problema fue que se me estaba perdiendo información o se me estaba rezagando esta, por lo cual tenía señales como las que se muestran aquí a la derecha. Es decir, en ocasiones se estaba mezclando la información de los ejes X y Y, como se ven estas, ¿no? Y pues esto no debe de ser, esto está mal. Entonces lo que hice fue a este algoritmo modificarlo. Ajusté los códigos, los algoritmos, para que el coordinador preguntara muchas veces si había algún dato recibido, algún dato rezagado, que sería esta parte de aquí, el azul. Y si a pesar de esto seguía sin encontrar esos datos, le pidiera reenviar la información únicamente a los nodos cuya información no había llegado completa. Y ya con esto se soluciona el problema. Aquí presento algunos resultados de estos algoritmos para la red de sensores. Las señales que me llegan de parte de los nodos ya son las rampas que yo estaba esperando. Y bueno, en estas pruebas no muestro la interfaz en LabVIEW porque aún no la tengo hecha. Las pruebas las he estado haciendo con Teraterm. En este programa solamente abro el puerto serie y envío la información por ahí. Bueno, en esta captura muestro los contadores, las fallas que se están presentando durante la ejecución y cómo se están resolviendo para que el sistema siga trabajando de manera adecuada. Por ejemplo, por ahí me acerco. Es un poquito difícil de ver porque pues no es lo mismo una gráfica que un montón de datos, ¿no? Pero aquí están los contadores. Por ejemplo, en esta parte van todos en los últimos tres datos, porque los primeros dos son para que yo sepa a qué eje y a qué nodo pertenece, ¿no? Pero bueno, vemos que están los contadores incrementándose, todos 75, 76, todos. Pero en algún momento no me llega el dato Y del nodo 1. No sé si ven aquí BX1, 1 y BY1, 0. Entonces, lo que hago es pedirle al nodo 1 que me envíe la información. Otra vez porque no me había llegado su información. Y entonces, una vez que el nodo me envía la información, ya el sistema sigue trabajando de manera adecuada. Ahí están los contadores. Y no sé, por ejemplo, más adelante, en esta captura presento un momento en el que no me llegó la información del eje Y del nodo 2. Y entonces lo mismo, se le pide al nodo 2 que nos reenvíe la información. Y una vez que recibimos la información, ya el sistema sigue trabajando, ¿no? De manera adecuada. Bueno, los algoritmos,
de la red ya trabajan bien y resuelven los problemas que se me estaban presentando, pero aún tengo que ajustar detalles y en eso estoy. A continuación, las conclusiones. Se ha seleccionado el sensor con las mejores características y que se ajusta a los requisitos de sensitividad y bajo precio. Se elaboró una interfaz amigable con el usuario para visualizar las vibraciones detectadas por el sensor. Sin embargo, se requiere modificarla para visualizar la red completa de sensores. Se realizaron pruebas preliminares del sistema inalámbrico para el monitoreo de las señales obtenidas por el acelerómetro digital y se propuso un algoritmo para la red de sensores, el cual permite comunicar 3 sensores, pero aún requiere de modificaciones para su óptimo funcionamiento. En el trabajo a futuro es poner a punto la red de sensores, el estudio de métodos de ubicación en tiempo real a partir de la señal del acelerómetro triaxial, diseño e implementación del lugar de prueba para la adquisición de las señales de pasos, la implementación del algoritmo para ubicación de posición en tiempo real en ambiente Python y pruebas del sistema inalámbrico de adquisición de datos y la escritura de la tesis. Bueno, estas son algunas de mis referencias que he consultado hasta el día de hoy y muchas gracias. Muchas gracias, Luis.